Bueno, buenos días a todos y todas. Pues vamos a dar inicio a la tutoría número 2 es referente a, pues, al trabajo, al proyecto número 2, ¿verdad? De investigación. Y la idea es que, pues, nosotros desarrollamos como qué deben de hacer, cómo deben de realizar, ¿verdad? Y vamos a ir viendo como punto por punto. Igual, si hubieran dudas, pues, lo aclaramos, o por lo menos lo vemos. A ver, nada más si logro, pues, presentar. Ok. Vamos a arrancar con la orientación, ¿verdad? Académica, para ir viendo cómo se desarrolla, pues, este proyecto 2. Vamos a hacer como cambios, ¿verdad? También para desarrollar un poquito la materia y, pues, obviamente ver todos los contenidos, pues, de este segundo trabajo. Vamos a ver, importante como mencionar, ¿verdad? Que hay como en los primeros trabajos, pues, que realizaron mucho esa parte, no es necesario agregar como toda esta explicación inicial, ¿verdad? De la descripción general, de la justificación, ¿verdad? De los objetivos, digamos, de la orientación como tal, sino iniciar directamente desde la parte de la introducción, que eso es como esencial, ¿verdad? La introducción, como lo habíamos visto pues antes, o por lo menos en la primera tutoría, básicamente tiene 4 elementos importantes, ¿verdad? O 4 párrafos. Con esos 4 párrafos, nosotros pues hacemos una buena introducción, o por lo menos según se solicita acá. La introducción tiene que tener un párrafo de los detalles del curso, que es cómo se llama el curso, ¿verdad? A qué grupo pertenece, cuál es el trabajo que están realizando, ¿verdad? Eso es como lo principal, ¿verdad? La asignatura, el título del trabajo, ¿verdad? Después un párrafo para los propósitos, o por lo menos para el desarrollo de propósitos como tal, ¿verdad? O sea, ¿para qué es el trabajo o de qué sirve? Si ustedes se vienen acá, los propósitos tienen que ver con esto, ¿verdad? O sea, ¿para qué es importante? Entonces, básicamente, estos son los propósitos, pero no es copiarlos como están ahí, sino es desarrollarlos ustedes en un párrafo, ¿verdad? Escrito como tal. Otro de los párrafos tiene que ver con los objetivos, ¿verdad? También, ¿para qué es importante realizar, digamos, este trabajo? ¿Cuál es el objetivo que cumple? Estos son los objetivos de este trabajo, ¿verdad? Evidentemente, lo que se busca es, puede ser que ustedes lo citen o puede ser que ustedes lo parafraseen, pero al salir directamente de un texto, ustedes tienen que hacer la mención de autor. ¿Qué es la mención de autor? Mencionar de dónde salió esto, que es o doña Gilma, ¿verdad? Como la autora como tal, que sería Carrillo, ¿verdad? El apellido de ella y el año, o la orientación académica y el año. Cualquiera de los dos, pues es válido en ese sentido. Entonces, no se les olvide. No se inicia copiando toda la orientación, ¿verdad? Porque no es así, sino se inicia directamente desde la introducción. La introducción tiene 4 párrafos, me falta el último por explicar. El cuarto tiene que ver con cuáles son las partes, ¿verdad? O los apartados del trabajo, que los apartados es básicamente esto, la parte uno, introducción, parte 2, ¿verdad? Y todos los ejercicios que van realizando. Cuando las colocan es en un mismo párrafo y cada una de esas partes usted agrega algo de qué va a realizar en eso. Entonces, por ejemplo, si voy a copiar la parte 2, que son la, la reflexión sobre la importancia de la autorregulación, este título tiene que venir en el párrafo, ¿verdad? O sea, este es el título que debe venir. Y además usted explica ahí más o menos qué realizó, ¿verdad? Siempre se escribe en tercera persona, perdón, no en primera, que eso es como muy importante. En el trabajo pasado, pues obviamente yo tuve ahí como, digamos, como mucha, o sea, con mucha paciencia con eso, ¿verdad? Pero es importante, sí, que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, eso es como importante de la primera parte. Entonces, voy a arrancar, bueno, ya veo que sí hay como más personas, entonces vamos a arrancar directo con, pues, la presentación de esta tutoría como tal, por lo menos el trabajo, pues, que les traje ahorita. Me avisan nada más si se logra ver y si cambia si ahorita dice introducción, nada más, si lo logran ver, que a Buenos veces, días, sí, que ve. buenísimo, excelente, buenos días. Ok, como les decía,
la primera parte, pues, de este trabajo es la introducción, ¿verdad? Que tiene que ver con el tipo del trabajo, o sea, cuál es el trabajo, asignatura, esos son los 4 párrafos. O sea, cuando yo reviso, lo que yo reviso es que estén estas 4 elementos fundamentales: tipo de trabajo, propósito, ¿verdad? Los objetivos no del curso, sino del proyecto y las actividades a desarrollar, que básicamente son las partes, ¿verdad? Básicamente eso. Ok. Vamos a ver un poco de la teoría, ¿verdad? De todo lo que van ahí viendo o desarrollando, ¿verdad? De cómo se genera. Esta primer parte, o por lo menos este primer desarrollo, digamos, lo que busca es que ustedes logren hacer o desarrollar un aprendizaje que sea autónomo, ¿verdad? Y autorregulado. O sea, que ustedes mismos se gestionen su aprendizaje. Esa es como la metodología de la ONED. Por eso, digamos, en los primeros cursos, o por lo menos en estas primeras percepciones que ustedes tienen de la universidad, ¿verdad? Tienen que irse como acostumbrando a ese sistema, ¿verdad? En el sentido de que no me tienen a mí, por ejemplo, dándoles clase todas las semanas, ¿verdad? O no tienen a la persona ahí, pero sí hay como un modelo o una forma de desarrollarse, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que ustedes entiendan cuál es el entorno o todo lo que rodea el estudio como tal, a distancia, ¿verdad? La parte autónoma, los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y cómo es que, o qué tiene que ver la autorregulación para poder tener éxito en la UNED. Porque el sistema es muy diferente. Entonces, ustedes lo han visto, que yo estoy, por ejemplo, todos los días en el foro contestándoles, que hay como estos espacios, que también hay espacios digitales, ¿verdad? O por lo menos programas como OnDoNet, también hay otras videoconferencias, ¿verdad? Pero no es un sistema común, ¿verdad? En el sentido de que no es como lo que todo el mundo está acostumbrado, porque usted viene del colegio, ¿verdad? Entonces está acostumbrado a clases pues todos los días. Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande individual de cómo yo visualizo o cómo yo autorregulo mi propio desempeño, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que ustedes entiendan todo lo que engloba el estudio, pues desde sus casas, ¿verdad? Y a distancia, y cómo desarrollarlo, pues en todo el proceso, ¿verdad? Entonces, el primer modelo es el modelo de Sirman, ¿verdad? Básicamente, lo que dice es que debe haber un análisis, digamos, de la tarea a realizar, y ustedes tienen que tener clarísimo, ¿verdad? Los motivos. O la motivación más bien de ese estudio, y cuáles son las expectativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se les habla de los motivos y las expectativas, al final, si usted tiene claro a dónde quiere llegar o hacia dónde va, entonces usted va a ejercer un plan para poder llegar a ese punto, ¿verdad? O a esa meta. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve las motivaciones que ustedes escriben, pues en los ejercicios, ¿verdad? Hay personas que tienen motivaciones distintas, o por lo menos algunas muy similares. ¿En qué sentido? En que la motivación puede ser llegar a crecer, ¿verdad? Como persona, llegar a tener mejores oportunidades de trabajo, ¿verdad? Que, qué sé yo, que su hijo o hija, ¿verdad? Tengan las mejores opciones, con la mamá, pues trabajando, con el papá. Entonces, todas esas motivaciones es como el camino que ustedes deben de trazar, ¿verdad? De hecho, si ustedes vieron el ejercicio que se va a desarrollar, les preguntan cuándo va a terminar la carrera. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes tengan una planificación en el tiempo de cuánto van a durar en este proceso. Además, si ustedes ya dieron pues el primer paso, que es el paso como más difícil, que es empezar, ¿verdad? Tienen que tratar de mantenerse, pero mantenerse tiene, o sea, tiene que ver con una responsabilidad de ustedes. Sin una planificación estratégica, esta ejecución pues no funciona, ¿verdad? O por lo menos no se desarrolla como tal. Eso es muy importante que ustedes lo tengan por ahí en cuenta. Entonces, en esta fase de ejecución, lo que se habla es que eh, debe usted si usted está estudiando, usted tiene que imaginarse lo que está estudiando o sea, cómo lo relaciona con la realidad. De hecho, cuando ustedes estén llevando otros cursos, no solo este, van a ver que la mayoría de ejercicios que se hacen, o por lo menos en la parte de generales como tal, y ya depende de sus carreras, tienen que relacionarlo con la realidad, ¿verdad? Que está pues imperando en este momento. ¿Por qué? Porque la teoría no es nada si yo no la relaciono con la realidad, ¿verdad? Entonces, también está el tema del automonitoreo, que tiene que ver con cómo yo me autosuperviso, ¿verdad? O sea, cómo yo digo, bueno, por ejemplo, yo a veces recibo correos y pues obviamente uno se queda ahí como pensando en eso, porque yo digo, ok,
ustedes tienen ahorita varias herramientas por ejercer o para realizar. Entonces yo digo, como estudiante, si yo fuera estudiante, yo digo, bueno, fui a todas las tutorías, ok, no podía ir, pues de ahí es parte de, si no podía ir, la revisé cuando terminé una tutoría, ¿verdad? Aclaré las dudas, utilicé el foro, ¿verdad? Después, por ejemplo, de que uno ya brinda la nota, pues entonces la gente empieza, tengo una duda sobre esto, y yo digo, ¿por qué no me preguntaste con todo el espacio que tuvo, ¿verdad? Durante todo el proceso. Entonces ahí es donde el automonitoreo es muy importante, porque es cómo yo estoy realizando mi labor o mi tarea, ¿verdad? Además, se habla del autorregistro, ¿verdad? Que es también cómo yo soy consciente de si estoy o no estoy realizando pues los ejercicios o todo lo que hay que hacer para poder ingresar en este sistema eh, pues de educación a distancia. También está lo que es el autocontrol, que eso es muy importante y a mí me parece crucial porque tiene que ver con cómo manejo yo las emociones, ¿verdad? Porque puede ser, digamos, que ustedes en una semana se sientan malísimo, ¿verdad? Porque han pasado una situación familiar, pero si ustedes tienen una planificación en el mes, ¿verdad? Donde ustedes establezcan los días que van a empezar a trabajar, cuando llegue una situación así particular, ¿verdad? O ese tema de la emoción, ¿verdad? Dentro del estudio, ustedes la van a poder ir manejando diferente. Entonces ahí es donde ustedes, esa es la verdadera prueba según este ejercicio o esta fase, ¿verdad? Que es cómo yo entiendo que soy un ser humano con emociones, con dolor, con tristeza, ¿verdad? A veces con emociones también felices, ¿verdad? Pero todas esas emociones van a ser, o sea, van a estar durante todo el lapso de la carrera de ustedes. Entonces, ¿qué es lo más importante ahí? Tener claro hacia dónde quieren llegar o cómo quieren llegar a eso. Por eso es tan importante las motivaciones, ¿verdad? Y hacia dónde quieren realizar y tenerlo claro. Por ahí también se llama las estrategias o las técnicas que ustedes deben de tener también para poder generar una lectura efectiva, qué sé yo, subrayar el texto, ¿verdad? Obviamente esto es como más físico como tal. Puede ser digital también. Hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden escuchando. Esa es otra manera de hacerlo. Entonces, la idea es que ustedes busquen la manera o la forma en la que mejor generan el aprendizaje, ¿verdad? Y cómo lo desarrollen como tal, ¿ok? Además de eso, es crucial organizar el tiempo. Digamos, se los doy también de ejemplo, que pues pasa todos los cursos que yo voy por acá y también en otra universidad, que las personas pues esperan hasta el último momento para poder desarrollar la tarea. Entonces, cuando llega la tarea, se cierra a las 12 de la noche y no pueden pues hacer la entrega. Entonces ya pues escriben a uno, es que tuve una situación, no me sirvió la plataforma, pero digamos, vos tenías de un mes, digamos, para hacer como esa entrega, o por lo menos un poquito menos de un mes. Entonces es como muy importante. También está la parte de entender que el entorno que usted lo rodea es muy importante. Por ejemplo, si usted en su casa no tiene un espacio para poder trabajar o estudiar, ¿verdad? Es muy difícil que ese entorno no le genere influencia. Qué sé yo, que todo el mundo le esté hablando, que todo el mundo esté por ahí como encima suyo, ¿verdad? Yo sé que eso es muy difícil, pues obviamente en las personas que tienen familia como tal, ¿verdad? O que tienen alguna situación, pero entonces hay que buscar ese espacio, ya sea tarde, ya sea, no sé, un día que no esté los hijos en la casa, o otra manera es también, si no están tan pequeños, pues explicarle a ellos que hay un espacio, digamos, donde ustedes necesitan hacer una labor como tal. Eso es controlar el entorno. Si, por ejemplo, yo me pongo a hacer la tarea en la sala, ¿verdad? Evidentemente, y todo el mundo va a estar pasando y todo el mundo va a estar hablando o en la cocina. A diferencia si yo tengo un espacio que está destinado a eso. Eso es como muy importante de realizar, ¿verdad? A veces suena sencillo, pero las personas no piden ayuda, ¿verdad? O sea, hay personas que no, ese espacio o son muy orgullosas, ¿verdad? Y no lo realizan, o está por el contrario la otra persona que más bien le da vergüenza y entonces dice, me escribe, profe, qué pena, no hay ninguna pena, o sea, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, al final es aprovechar los espacios y aprovechar a la persona, ¿verdad? Que está designada en eso. Si por A o por B, digamos, ustedes me preguntan algo y yo no sé lo que me están preguntando, puede pasar, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar, pero es aprovechar los espacios, el tiempo, ¿verdad? Las herramientas para eso. Además es ver de qué manera se incentiva uno mismo. Vean, los procesos de estudio son complejos, pero son bonitos. Cuando ustedes, o sea,
bueno, ojalá y todos lleguen pues a esa fase. Cuando ustedes tienen ya o sea, un diploma, un título o algo que los cerciore de lo que están estudiando, o sea, se siente uno muy orgulloso. ¿Por qué? Porque es fruto de todo el tiempo, de todo el trabajo, ¿verdad? De todo el sacrificio. Y además de sentirse orgulloso, vienen las mejores oportunidades. Entonces ya usted empieza a ver, por ejemplo, que los horarios le van cambiando, ¿verdad? De trabajo, que obviamente percibe más, de más remuneración económica, ¿verdad? Y que va a tener más tiempo para otras cosas, por ejemplo, hijos, salir, pasear, no sé. Entonces, todo eso es como la fase de ejecución que usted tiene que tener como clara, ¿verdad? Por eso es como un círculo donde usted tiene que estar trabajando con eso, controlando sus emociones y pensando pues en el objetivo final como tal. Por ahí también se habla de lo que es la autorreflexión, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la autorreflexión? Son como términos ahí muy técnicos, ¿verdad? El autojuicio, la autorreacción, ¿verdad? Y las inferencias defensivas, que es que si, por ejemplo, yo tengo una labor o una tarea, eso es una lucha que uno tiene que tener como muy grande con uno mismo, ¿verdad? O por lo menos algunas personas, pues tenemos esa parte, que es que dejamos, pues, o se deja todo para el final, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo está haciendo, ya usted empieza y escribe, escribe, usted dice: "Oh, puña, hubiera durado menos tiempo, ¿verdad? O hubiera agregado más cosas, o hubiera quedado el trabajo mejor", porque va dejando y va dejando y va dejando. Entonces, eso genera eso es como una defensa de no realizar, pues, las cosas como tal. También está la autorreacción, ¿verdad? Esa está mal ahí, autorreacción, que son explicar qué fue lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, me ha pasado lo he visto pues con ustedes como tal también, que qué sé yo, entregan un trabajo, el trabajo pues no está completo, no tiene como todo lo que uno solicita, ¿verdad? Y después la persona me escribe un correo y me dice, bueno, analizando, pues entregué un mal trabajo, ¿verdad? O un trabajo de que no correspondía. Entonces, para la otra voy a organizar el tiempo, voy a realizarlo. Cuando yo recibo el segundo trabajo, pues obviamente ya mejoraron, ¿verdad? Entonces, un tema, o sea, aquí es la responsabilidad individual muy grande y muy fuerte de ustedes, ¿verdad? De hecho, por eso se habla de la evaluación propia, que es lo que hablamos de los docentes ahora también. Cómo yo aprovecho las herramientas de la UNED pues para poder crecer como persona, ¿verdad? O poder crecer como profesional como tal, que eso es como muy importante. Eh, Hay estrategias también de autorregulación, que es como interesante, ¿verdad? O por lo menos para desarrollo. Cada quien esto lo agrego porque a mí me parece importante de ver. Cada quien tiene su manera de desarrollar el aprendizaje, digamos. Por ejemplo, hacer mapas conceptuales, hacer mapas mentales. Hay otras personas que lo que necesitan, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo leo en voz alta, ¿verdad? Y me explico a mí mismo, entonces parece uno loco con eso, ¿verdad? Pero es como entender cuál es la estrategia y cuál es lo que a usted más le llama la atención para generar ese conocimiento. Cuando ustedes empiezan en la universidad, no empiezan a ver pues materia directamente de su materia, ¿verdad? O vamos a ver, de su carrera, más bien, es la palabra correcta. Pero lo que uno necesita es entender cuál es el todo, ¿verdad? O cómo se hace y ya después usted empieza a leer y usted ya cuando le gusta lo que usted hace, ¿verdad? O por lo menos cuando usted lo disfrute, le apasiona, entonces usted empieza a leer y lo que usted lee empieza a gustarle y quiere cada vez más, ¿verdad? Entonces hay que buscar la forma y la estrategia en la cuales ustedes pues generen la mayor cantidad de conocimiento. Eso dependerá de ustedes mismos y tienen que conocerse, ¿verdad? Puede ser que haya gente que le sirva, que qué sé yo, que estudien juntos con otra persona, que conversen, ¿verdad? Hay tantas estrategias y tantas formas, pero sería interesante que ustedes ya lo tengan claro o si no lo tienen claro, pues que lo busquen como para poderlo desarrollar, ¿verdad? Para que una de esas estrategias de aprendizaje sea efectiva, ¿verdad? Tiene que ser, o sea, o tener un componente de motivación, un lugar de estudio ordenado, que era lo que mencionábamos ahora, ¿verdad? Y si usted tiene todos los chunches ahí encima, ¿verdad? Y no puede ni siquiera mover el mouse de la compu o qué sé yo, ni siquiera puede cargar el celular para ir leyendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo empieza mal, ¿verdad? Esta estrategia tiene que ser planificada, que ya vimos la planificación, ¿verdad? Tiene que tener la comprensión de todos los elementos del entorno y todo, ¿verdad? Y además, que usted pueda analizar lo que está revisando, ¿verdad? Lo que está relacionando. Y el último punto, y no menos importante, es todo lo que tiene que ver con lo auto, o sea, la autoevaluación, la autorreflexión, ¿verdad?
¿Cómo me visualizo yo? ¿Cómo me centro dentro de eso? Si ustedes no tienen este punto, están mal, ¿verdad? Puede ser también que pasa, que qué sé yo, que ustedes entregan un trabajo y ustedes dicen, puña, no fue mi mejor trabajo, ¿verdad? O no necesariamente yo entregué lo mejor. Cuando viene la evolución, digamos, del material de parte mía, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir, ok, ¿qué hice mal en este trabajo? Puede ser que no le destiné el tiempo adecuado, que no tuve el espacio adecuado, que no tuve la planificación del tiempo correcta, ¿verdad? Que no vi las tutorías, ¿verdad? Entonces, todo eso es como cómo me percibo yo como persona dentro del proceso del aprendizaje, ¿verdad? Por ahí hay cuatro elementos importantes de lo que se llama la persona estratégica, ¿verdad? O cómo se visualiza usted ante el estudio. Esto es como muy teórico, pero al final son conductas que uno hace pues todos los días, ¿verdad? O cosas que uno hace todos los días cuando estudia. Está la cognoscitiva, ¿verdad? Que es la transferencia de conocimiento que se relaciona con el entorno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, vea, va a ir a visitar no sé, un barrio que es súper peligroso, ¿verdad? Súper, súper peligroso. Entonces ya usted dice, bueno, si es un barrio peligroso, entonces, ¿cómo le trabaja uno la cabeza o cómo le trabaja uno la mente? Usted dice, ok, si es un barrio peligroso, tengo que ir como espabilado, tengo que estar viendo para todo lado, ¿verdad? Es eso, es cómo utilizo la experiencia previa, los conocimientos previos que yo tengo para interpretar la realidad. Básicamente es eso. La meta cognitiva es diferente, es establecer una meta consciente y un monitoreo de ese resultado, o sea, hacia dónde quiero llegar. Entonces yo digo, ok, mi meta es terminar el estudio, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar a esa meta? ¿En qué año va a llegar a esa meta? ¿Y cómo voy a ir desarrollando los pequeños pasos, ¿verdad? Entonces yo voy ahí como marcando, puede ser, no sé, en un texto o mentalmente si yo voy cumpliendo. Por eso cuando me hacían las consultas también sobre si tenía que agregar toda la carrera, ¿verdad? En el ejercicio, si era solo este cuatrimestre, o sea, al final de eso es decisión de ustedes, ¿verdad? O este año. Pero este ejercicio lo que busca es que ustedes tengan una planificación a futuro. Entonces, que ustedes el otro año digan, ok, en la planificación que yo me hice el año pasado, quería llegar hasta este curso, ¿verdad? O hasta este, lo logré, no lo logré, llegué o no llegué. Ah, no, tengo que ponerle, tengo que ver mi revisión, qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Dónde estoy quedando? Y lo que busca la UNED, evidentemente, es que la menor cantidad de gente pues quede en el camino, ¿verdad? Entonces, es como un tema de motivación también. Ahí viene la parte de los elementos motivacionales, ¿verdad? Esa persona estratégica, que son como todo lo que tienen que tener, o todos los elementos es que usted acepta que tiene responsabilidades, ¿verdad? Y que evita todas las distracciones que tiene para desarrollarlas, ¿verdad? Si usted sabe, por ejemplo, que tiene que entregar un trabajo en X día y qué sé yo, usted tiene una actividad el sábado, tiene una actividad el domingo, pues perfecto. Entonces se planifica para entre semana cubrir esas 2 horas o esos dos días que no está pues desarrollando, ¿verdad? También los elementos conductuales, que es trabajar de forma colaborativa, tener buenas relaciones, pues, o conexiones más bien con los estudiantes y con los docentes, ¿verdad? Eh, Aprovechar los espacios, aprovechar el foro de dudas, ¿verdad? Aprovechar el correo del entorno, aprovechar esos espacios de las tutorías, ¿verdad? Que es también un todo. Entonces, esto es como si yo tuviera una persona y estuviera agregándole como elementos para hacerla una persona estratégica, ¿verdad? Entonces, una persona estratégica necesita estos cuatro elementos para poder funcionar o desarrollar. Eh, Además, también está lo que es la autorregulación metacognitiva, ¿verdad? Que es el autoconocimiento de ustedes propio, ¿verdad? De quiénes son, dónde están ubicados, a dónde quieren llegar. Y también las tres dimensiones claves, que es la dimensión interpersonal, ¿verdad? Que son todas las emociones, sentimientos y todo eso que tenemos. A veces eso suena como muy así, ¿verdad? Como si fuera un libro que uno está escribiendo, pero uno sabe básicamente qué tiene, ¿verdad? O sea, cómo se siente, qué situaciones carga, ¿verdad? Todo eso. Pero también debe saber cómo contrarrestarlas o intentar contrarrestarlas, ¿verdad? Por medio de eh, un tema motivacional y además hacer o entender el contexto donde estamos, ¿verdad? Y también adecuarlo para poder estudiar y pues al final generar un diseño curricular, ¿verdad? Eso es muy teórico, pero básicamente es cómo yo crezco como persona y como profesional. Cuando ustedes se gradúen de la carrera, ¿verdad? Ustedes no van a tener solo un desarrollo profesional, sino también van a tener un desarrollo personal. ¿Por qué? Porque esto les va a cambiar pues todas las condiciones de vida, ¿verdad? Para eso en la buena teoría uno está pues estudiando, desarrollando procesos como este. Ok,
Dentro de la autorregulación metacognitiva, no dije nada, ¿verdad? Está también la construcción del ambiente académico y la búsqueda de ayuda, ¿verdad? Digamos, en el caso de la UNED, no necesariamente hay como un espacio donde yo me pueda pues sentar con ustedes y conversar y todo eso, pero lo mismo que les venía diciendo anteriormente, buscar las herramientas, ¿verdad? Para generar un mejor uso pues de esos espacios, ¿ok? Eh, Básicamente también están las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? O las EA, que así le llaman durante todo el libro como tal, ¿verdad? Que es, vamos a ver, ahora hay una particularidad o una diferencia con relación a las sociedades anteriores cuando uno buscaba información, ¿verdad? Hay una sociedad del conocimiento, ¿qué es la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Es una cantidad de información inmensa, ¿verdad? De información, pero esa cantidad inmensa de información no necesariamente toda es efectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esa sociedad del conocimiento? Hay demasiada información, pero no toda la información es efectiva, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la interesante o lo interesante de esta parte, que es cómo nosotros desde las EA, ¿verdad? O las estrategias de aprendizaje, generamos un aprendizaje basado en significado. ¿Qué quiere decir un aprendizaje basado en significado? Cuando ese aprendizaje significa algo para mí y cuando yo empiezo a generar relaciones con el significado. O sea, yo digo, ok, voy a aprender, qué sé yo, esto es, bueno, el ejemplo perfecto de esto es el curso en el que ustedes están ahorita conmigo, ¿verdad? En esta parte. En este curso, si ustedes lo toman a la ligera, entonces ustedes dicen, bueno, voy a hacer ese, ¿verdad? El cuadro donde hacen la proyección de a dónde quiero llegar en la carrera. Ok, lo hago simplemente por hacerlo y listo. La idea es que ese cuadro ustedes lo utilicen y lo vayan revisando, ¿verdad? Entonces vayan teniendo ahí. Entonces, si para mí ese cuadro tiene un significado, ¿verdad? Un significado de cumplimiento, un significado de valor, entonces yo logro complementarme más con el aprendizaje, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Dejo de hacer un aprendizaje que es solo superficial, o sea, por hacer las cosas, ¿verdad? Y empiezo a compenetrarme en eso. Entonces yo digo, ok, a mí lo que me interesa es, qué sé yo, a mí lo que me interesa es ayudar a las personas, un ejemplo, ¿verdad? Entonces resulta que ustedes están estudiando una carrera social por eso. Entonces, si para mí el aprendizaje está cargado de significado, es yo como meta o como mi objetivo profesional va a ser utilizar la parte social para ayudar a las personas. Entonces ya ahí el aprendizaje o todo lo que ustedes están aprendiendo no es un aprendizaje nada más por aprender y listo, sino es un objetivo de ese aprendizaje, un significado de ese aprendizaje. Entonces, cuando yo llego a la meta, ¿verdad? De ser profesional, yo lo voy a hacer con el mayor cariño, con la mayor alegría. ¿Por qué? Porque mi aprendizaje tiene un significado, ¿verdad? Eso es interesante. Y al final, todo eso se trata de aplicar los conceptos, ¿verdad? Entonces, yo, si aplico los conceptos con toda esa pasión y esa emoción, ¿verdad? Obviamente voy a tener un buen resultado. Además de eso, como les decía, están las demasiada información, ¿verdad? Entonces hay demasiadas posibilidades de comunicarnos, pero no toda la comunicación es efectiva. Y más bien, algunos le llaman a esta era de la tecnología, ¿verdad? La era de la desinformación. ¿Por qué? Porque de informaciones falsas, de informaciones que no corresponden, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos, como el que ustedes están haciendo en este curso, lo que les ayuda, o por lo menos lo que los alienta, es a generar información, pues que sea fidedigna, ¿verdad? Y que ustedes puedan utilizar, o sea, que sea información académica. Dentro de eso está también los elementos importantes de las estrategias o los tipos de aprendizaje, ¿verdad? Las EA, que tienen que ver también con la planificación, lista de pendientes, horario de estudiantes, horario de entrega, ¿verdad? Planificación del cuatrimestre como tal. Y también es importante que las EA cognitivas, ¿verdad? Esas son las metacognitivas, las cognitivas priorizan en las ideas centrales, o sea, entender la idea central, la expresión escrita, ¿verdad? Hacia dónde quiere llegar. Entonces, la EA metacognitiva, planificación, eso es como el centro, lo más importante, y la EA, perdón, la EA metacognitiva tiene que ver con la planificación y la cognitiva tiene que ver con entender y comprender propiamente las ideas, ¿verdad? Y el desarrollo y la gestión de las ideas como tal. Si tienen alguna consulta, igual la pueden ir realizando, ¿verdad? Pues, ya me emocioné, pues ahí hablando. Ok, Profe, yo, ajá, claro. una consulta, esto que usted está explicando es para la parte 3.
Sí, ahorita lo vamos a ver como si gusta, después de la explicación general como a la teoría, yo me voy a la orientación y vamos viendo parte por parte. Entonces ahí los Ay, voy como gracias, relacionando. Está bien, gracias. buenísimo. Pero sí, sí, tiene razón. Ok, dentro de todo eso, con gusto, dentro de todo eso también está de los elementos necesarios ¿verdad? De un ambiente o generar un hábito de estudio como tal, que es la planificación, el ambiente, el mobiliario, la postura, ¿verdad? Esos como elementos cruciales pues para desarrollarlos en su casa o por lo menos donde usted va a desarrollar su estudio. La idea es que ustedes estén concentrados, ¿verdad? Que cumplan con los objetivos y que eliminen pues un poco la ansiedad. Eso es como muy teórico, pero es algo interesante de desarrollar como tal. Eh, También están, ¿por qué es importante estudiar en la UNED, verdad? O la modalidad de estudio en la UNED. Pues obviamente, o cómo hago que el estudio en la UNED sea ventajoso para mí, ¿verdad? Entonces, la autorregulación es crucial. Si ustedes no tienen autorregulación, no van a tener éxito en la UNED, ¿verdad? Que eso es como importante de mencionar. Tener espacios pues, de atención personalizados con un profesor, bueno, docente, tutor o como ustedes le quieran llamar, además de estudiar desde su casa, manejar el tiempo, ¿verdad? Manejar su propio espacio, mirar también hacia un futuro laboral, que yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Y tener las aptitudes del estudio. Cuando ustedes se acostumbran a este sistema, después no quieren salir de este sistema, ¿verdad? Que es como la experiencia pues, que ahí tenemos con eso. Eh, Promoción del autoaprendizaje, ¿verdad? Elementos importantes del autoaprendizaje. Eh, lo mismo, es como un círculo todo esto, ¿verdad? Lo de Silverman y todo el desarrollo como tal, que es la capacidad de adaptarse, de trabajar ustedes en equipo, de aplicar los conocimientos que van generando, ¿verdad? Utilizar la información para poderla gestionar, ¿verdad? O analizar, tener la motivación para aprender, el compromiso, ¿verdad? Tener una planificación y una ejecución de estrategia, de estudio, ¿verdad? Que esos es como los elementos cruciales de todo este desarrollo como tal. También había una parte ahí de la importancia de la concentración y del desarrollo de la concentración, ¿verdad? Que por qué es importante leer, ¿verdad? O cuáles son los elementos de leer. Siempre hay que hacer como una prelectura de lo que usted va a desarrollar, que es una prelectura, es irse al índice, ¿verdad? Y ver los temas ahí que tiene y en esos temas, ¿verdad? Determinar cuáles temas me funcionan, cuáles no, cómo desarrollarlo, en ese caso de buscar, pues, bibliografía extra, ¿verdad? Eh, es importante saber también o contestar algunas preguntas, por ejemplo esta, ¿qué dice el texto? Es cuál es la idea principal del texto, ¿verdad? ¿A dónde quiere llegar? ¿Dónde lo dice? Es la cita, el lugar, ¿verdad? Donde lo está escribiendo. Una de las cosas que yo noté, o por lo menos de los, ¿verdad? Cuando revisé los trabajos de ustedes, es que ustedes parafrasean mucho. ¿Qué es parafrasear? Es que ustedes utilizan un texto y empiezan a cambiar algunas palabras, ¿verdad? Y lo agregan como si fuera suyo. Eso se puede hacer, pero tienen que agregar la referencia. Entonces, según autor y año, y empiezan a escribir. Pero además de eso, un trabajo no se compone solo de citas o solo de paráfrasis, también del análisis de ustedes. Entonces, si ustedes en los análisis o una explicación de las citas también parafrasean, se pierde como el análisis propio de ustedes. Entonces, yo esperaría que en un trabajo, o sea, en este que venga, ¿verdad? Ustedes empiecen también a escribir y a poner la posición de ustedes. La posición de ustedes es el análisis o el comentario de las citas o de las paráfrasis. Ese comentario tiene que ser en tercera persona, no en primera persona. Si tienen dudas sobre eso, pueden ver también la primera tutoría sobre esa parte o pueden revisar en los avisos, ¿verdad? Hay dos documentos, uno que es propiamente de la redacción y la escritura, cuál es la redacción en primera persona que no se realice, cuál es la en tercera persona que sí se realiza. Eso es muy importante como eje de todo esto, ¿verdad? Eh, ¿Para qué me sirve el texto? Eso es como cuando ustedes empiezan como una lectura. Estas son como las tres preguntas que ustedes deberían pues realizarse como tal, ¿verdad? Tipos de texto, interesante en esa parte, están los textos narrativos, argumentativos, ¿verdad? Y explorativos. Argumentativos son como libros, ¿verdad? Todo este rollo, tesis, expositivos, periódicos, por eso la alusión ahí como al periódico, ¿verdad? Y los textos narrativos básicamente son como novelas, cuentos, ¿verdad? Y toda esa parte. Eh, También están organizadores gráficos o maneras de entender esos, digamos, el conocimiento que ustedes van generando, que es como la que les decía ahora, cuál es la estrategia para desarrollarlo, ¿verdad?
para realizarlo, que es cómo ustedes se enfrentan al conocimiento, si por un mapa mental, si por por un mapa conceptual, ¿verdad? O un desarrollo como tal de esa parte. Esto es como toda la teoría que ustedes ahí tenían, todo el desarrollo de teoría, digamos, que veníamos pues viendo, ¿verdad? La expresión escrita es muy importante, eso es como esencial, ¿verdad? Cosas que ahí como verifiqué cuando ustedes pues me mandaron los trabajos. Digamos, cuando ustedes escriben, a veces yo visualizo como si estuvieran hablando conmigo, ¿verdad? Y eso no es parte de la escritura, por ejemplo. Escriben, eh, yo creo que, ¿verdad? Yo creo que es importante mencionar, o yo aprendí que, ¿verdad? Entonces, esas frases tenemos que eliminarlas. ¿Por qué? Porque no son frases de una escritura científica como tal. O tampoco utilizan, por ejemplo, las comas, los signos de puntuación en general, ¿verdad? El punto. A veces las ideas tienen que separarse con puntos y aparte, ¿verdad? Si ustedes en un párrafo a veces quieren decir tanto que agregan 5 o 6 ideas y todas las dejan juntas, ¿verdad? Entonces uno como lector se pierde. Entonces separar las ideas, la estrategia para mejorar la escritura o por lo menos para mejorar la redacción es que es como infalible, ¿verdad? Es ustedes escriben un párrafo, después de escribir el párrafo, lo leen ustedes otra vez ese párrafo, ¿verdad? Y ahí van leyendo cada párrafo que van escribiendo. Cuando lleguen al final del documento, o sea, ya cuando ustedes lo terminaron, tienen que devolverse a leerlo completo, todo completo. Ahí ustedes le van a ir haciendo las mejoras, ¿verdad? Van a ir cambiando palabras repetidas. Esa es la forma de darse cuenta, por ejemplo, si utilizo una palabra 3 o 4 veces en el mismo párrafo que lo utilizan. O también se darán cuenta, por ejemplo, si yo inicio los párrafos con la misma frase. Entonces, a veces, por ejemplo, ustedes me inician 4 párrafos con la misma frase. Entonces, tomando en cuenta o mencionando qué y mencionando qué, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, para mejorar esta parte o para hacerlo pues diferente como tal, deben de analizar cada una de esas partes, ¿verdad? Entonces, para analizar todas esas partes tienen que revisar todo el documento completo, ¿verdad? Releídos, como muy importante. Eso es un elemento crucial, pues por lo menos para realizarlo, ¿verdad? Vamos a ver directamente ahora sí la orientación. Si tuvieran alguna consulta o duda sobre esto, pues me indican de una vez. Básicamente eso es como un resumen de toda la teoría que ustedes tienen ahí. También hay como una parte de aplicación de esa teoría. Y vamos a ver directamente la orientación académica para ver punto por punto lo que tienen que entregar. Si tienen alguna duda de la teoría, pues este es el momento. O si no, pues vamos a la orientación como tal. ¿Dudas, consultas de esa parte? No. No. No, profe, de mi parte todo está claro. Buenísimo. Gracias. Ok. Perdón, Bueno. Ajá. buenos días. Una Hola, consulta, buenos días. digamos, en la parte esta de la introducción, es que yo entré un poquito tarde, pero lo escuché mencionando Ajá. que había como que hacer la referencia, digamos, a la hora que uno pone los objetivos, hay Ujú. que hacer como la referencia. Me pareció que usted dijo algo así. Sí, correcto. Si quiere, lo voy a repetir como para que quedemos ahí más clarillos. Está bien. Sí, sí, sí. Con todo Muchísimas gusto, sí. gracias. Con gusto. Ok, vamos a entonces a ver ahora sí las partes. Ahora yo empecé con la introducción, pero la voy a repasar, no hay problema. Ok, la introducción básicamente lo que tiene son 4 partes, ¿verdad? Que eso fue como la parte inicial que empezamos pues con la tutoría. Tiene la parte de los detalles del curso, ¿verdad? Donde viene el nombre del curso, el nombre del proyecto, la asignatura, el grupo que ustedes tienen, ¿verdad? Todo eso va en un párrafo, entonces son 4 párrafos lo que yo reviso básicamente, ¿verdad? Si ustedes agregan más de eso, pues es cosa de ustedes, pero esos son los 4 ejes fundamentales de la introducción para que sea efectiva o que sea exitosa, ¿verdad? Estamos con la primer parte o el primer desarrollo, que sería básicamente los detalles del curso, ¿verdad? Como les dije ahorita. Segunda parte, los propósitos o el propósito, los propósitos del proyecto, que cuáles son los propósitos del proyecto, si ustedes se van aquí, está la justificación, ¿verdad? Que ahí están los propósitos del proyecto. No es que ustedes me tengan que copiar y pegar, ¿verdad? La justificación, esa parte no es así, es que ustedes lean esta parte y saquen un parrafito de los propósitos, ¿verdad? ¿Ok? Luego, segundo párrafo, ese es el segundo. El tercero son los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto tienen 2 maneras de hacerlo. Pueden hacerlo
citando los objetivos, ¿verdad? O sea, copiando la referencia a los objetivos y citarlos, o sea, copiarlos así como están aquí, que no es como lo más común, ¿verdad? No es como lo más común. O ustedes parafrasean los objetivos, que es parafrasear, leer los objetivos y extraer una idea de los objetivos, ¿verdad? O sea, decir, por ejemplo, a qué se refiere cada uno, ¿verdad? Y cómo desarrollarlo, pero deben de hacer la mención del autor o la autora, en este caso autora. ¿Qué es la mención del autor? Poner según Carrillo Año, ¿verdad? Eso están diciendo que ustedes lo extrajeron de la orientación académica y en la referencia al final del curso, al final del documento, debe de estar la orientación académica porque ustedes están haciendo un documento sobre eso, ¿verdad? Entonces eso es como importante. Y el último cuarto párrafo, ¿verdad? De eso son las partes del trabajo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es seguido, o sea, no es como que ustedes me pongan parte uno, parte 2, parte 3, no, es todo seguido escrito. Entonces, ¿cuáles son las partes del documento? Es esto, parte uno, introducción, ¿verdad? Entonces ustedes ponen, el documento consta de tantas partes, porque no digo, tienen que revisarlo ustedes, ¿verdad? Esas partes son las siguientes. Entonces, introducción, 2 puntos. ¿Qué hablan en la introducción? Se hace una pequeña introducción referente a tal cosa. Ok, parte 2. Reflexión de la importancia de la autorregulación. Ok, y hacen o sea, es algo pequeño de qué están haciendo en cada una. Entonces, son 4 partes, ¿verdad? Para que no pierdan esos puntos. 4 partes. Parte uno, asignatura, detalles de la asignatura, o sea, de la materia, ¿verdad? De la universidad, todo eso. Parte 2, los propósitos que tienen que ver con la justificación, ¿verdad? Que ahí está arriba, y leerla y hacer como un parafillo de eso. Parte 3, los objetivos, que los pueden parafrasear haciendo la mención de autor, perdón. Y parte 4, las partes del documento, que tienen que ser cuántas partes hay, o sea, esto de las partes, ¿verdad? Y qué hacen en cada una, algo sencillo. Tampoco es que me van a escribir todo lo que hicieron y pegar cuadros y todo eso, no. O sea, es algo sencillo, una línea de qué hicieron en esa introducción. Estamos ahí con eso, claros, claras. ¿Sí o no? Sí, profe, súper claro, pero digamos, ¿dónde ve uno en qué año? O sea, digamos, según Carrillo, el año sería 2023, ¿o cómo? Sí, Porque, co- ok, ah, ok, sí, en este caso, digamos, la orientación, como es dada para este curso, sería 2023. Ajá, sí, sí, gracias. con gusto. Ok. Buenísimo, vamos a la segunda parte, ¿verdad? Que tiene que ver con todo este desarrollo teórico. Yo lo que les hice ahora, el desarrollo teórico, tiene que ver con todas las páginas que tienen aquí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en esta parte, en estas de las 77 de 7887, ¿verdad? Y después también de la 89 a la 97. Esas son como las páginas que ustedes deben de leer pues para hacer esto. Todo el desarrollo teórico mío pues iba enfocado en eso. Vamos a esta parte, ¿verdad? Realizar la lectura de esas páginas, ¿verdad? Eh, que tiene que ver directamente con la autorregulación, ¿verdad? Y la idea es que ustedes hagan o redacten una reflexión de por lo menos 2 páginas de extensión, ¿verdad? Donde indiquen pues la importancia de la autorregulación para alcanzar. En esa reflexión, en esa redacción, que eso es muy importante, ¿verdad? Que aquí está como mencionado, tienen que tomar en cuenta estas palabras, ¿verdad? Autonomía, proactividad, planificación, ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta reflexión ustedes tienen que agregar algo sobre eso. Esta autonomía repetido, ¿verdad? Veo que proactividad también, pero bueno. La idea es que ustedes tomen estas palabras que están acá, ¿verdad? Y las desarrollen también dentro del texto. Recuerden, eso es muy importante y eso se lo tiene que grabar no solo para este curso, sino para todos los cursos en los que ustedes van a estar. Cuando ustedes escriben algo, por ejemplo, una reflexión, un ensayo, ¿verdad? O lo que ustedes vayan a escribir, siempre, siempre tiene que llevar un título, ¿verdad? Que en este caso sería este. Tiene que llevar si es un ensayo, tiene que llevar el autor, o sea, o autora. En este caso, que es una reflexión, sería el título, ¿verdad? Básicamente así. Y en el texto, en esas 2 páginas que ustedes van a redactar, ¿verdad? Tienen que llevar siempre una introducción, eso es como un hilo conductor, es como una breve introducción donde ustedes explican en la reflexión, bien el desarrollo, que en el desarrollo ustedes tienen que agregar citas textuales siempre, ¿verdad? Citas textuales con referencia. ¿Cuál era la referencia? Si recuerdan el primer video pues que realizamos, o por lo menos la primera tutoría, era apellido del autor, la página, el año, perdón, y el número de páginas, esas 3 cosas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer cuando revise esta parte? Yo voy a revisar la reflexión que ustedes están desarrollando y yo voy a decir, ok, tiene estas palabras, la mayoría, buenísimo, ok. Estas palabras están definidas, ok.
tienen la cita textual de eso. Entonces, recuerden que una cita, que eso es muy importante, y también vi que fallaron pues bastante en eso. Una cita textual por sí sola no es nada, o sea, no representa nada. ¿Cómo se hace una cita textual? Tiene que tener una introducción pequeñita de la cita y el análisis o comentario. Eso es, o sea, cuando ustedes piden una cita, tienen que tener esas tres partes. De hecho, en el documento de los avisos hay un ejemplo de eso y hasta viene como con colores, ¿verdad? Cada una que representa. Si ustedes me agregan en el documento, por ejemplo, todas estas palabras definidas, seguidas, con citas, para mí eso no representa nada y no es una reflexión. ¿Por qué? ¿Qué es una reflexión? Es generar argumentos. Ahí les voy explicando como cuando yo les doy observaciones sobre eso, ¿a qué me refiero? Cuando yo les digo, ok, el documento le falta argumentación. ¿Qué me refiero con eso? Que ustedes utilizaron, por ejemplo, una cita textual y no la explicaron y no la analizaron. Entonces, la cita textual en sí sola no representa nada. O sea, la cita no es nada, si no tiene un análisis, ¿verdad? Y una relación. Entonces, voy de nuevo. En esta parte que voy a revisar, que esté el título, ¿verdad? De lo que ustedes van a realizar, la reflexión, y que en esa reflexión haya por lo menos una introducción pequeñita de lo que van a realizar, y en el desarrollo que estén estas palabras, ¿verdad? O por lo menos ahí mencionadas o parafraseadas, pero que esté el análisis de ustedes propio, ¿verdad? El análisis, recuerden, no se escribe en primera persona. ¿Qué es primera persona? Nos entendemos, yo aprendí, me parece, eso no debe de generarse así, ¿verdad? Yo les hice algunos comentarios sobre eso. Hay personas que lo olvidan y es normal, digamos, y lo olvidan una o dos veces, pero ya cuando yo leo el documento y lo olvidaron durante todo el documento, pues evidentemente no revisaron esa parte, eso es importante. Recuerden, citas textuales para esta parte siempre, ¿verdad? O sea, eso es importante. Todas las reflexiones, todo lo que ustedes realicen, una cita textual. ¿Qué genera la cita textual? Analizado, comentada, que ustedes generen argumentación de ideas. ¿Qué es la argumentación de ideas? Eso es como importante mencionar. La argumentación de ideas es que ustedes están escribiendo algo, pero ese algo está sustentado en un autor o a un autor. Entonces, no es una idea que a mí se me ocurrió. Es como decir, por ejemplo, yo voy a escribir un ensayo o una reflexión y yo pongo, todos los políticos son malos, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, mira, ¿de dónde sacó eso? Eso es la argumentación. Si usted tiene una cita donde dice, por ejemplo, la corrupción del país es alta, ¿verdad? El 40% de los políticos están envueltos en casos de corrupción y después de eso usted me analiza y me dice, ok, basado en esta cita o basado en este análisis, se puede determinar que los políticos de este país tienen altos índices de corrupción, entonces yo le digo, ok, ahora sí, su idea está argumentada con una cita. Eso es la argumentación de ideas, ¿verdad? No sé si eso fue claro, ¿sí o no? Si tienen dudas de eso, sería importante, porque eso es muy clave para todos los desarrollos. Profe, Ajá, bueno, sí creo que nada más quería hacer una consulta en lo claro. que son las palabras. Cuando Ajá. yo hago la reflexión, pues tengo que incluir y, digamos, yo hablo de Ujú. tal cosa e incluyo la palabra, ¿verdad? No puedo poner como toda la fórmula como tal. Y al final poner que es de Berenicio Campos, 2018 y número de página. Sí, podría agregar la fórmula, o sea, la idea es que usted la puede, o sea, usted lo puede citar. De hecho, no es como que yo vaya a revisar que estén todas las palabras, sino más bien es que estas palabras se utilicen en la reflexión. Por ejemplo, si usted va a hacer una reflexión de la importancia de la autorregulación, de la planificación es clave en la autorregulación. Entonces usted me puede decir, por ejemplo, Zimmerman entiende la planificación como, y me pone una cita de eso. Entonces después de eso ya viene a escribir, ¿verdad? O a desarrollar. O puede ser que usted me agregue una parte del modelo, ¿verdad? De la explicación o de la fórmula. Y ya usted empieza ahí como a desarrollar. Pero la idea es que usted busque la manera, digamos, de argumentar las ideas por medio de eso. Pero sí, o sea, lo que usted dice es correcto. Puedo utilizar una parte de la fórmula, puedo utilizar una parte del texto, pero yo lo que necesito es ver esas palabras argumentadas en un APA, o sea, con una referencia de APA. ¿Está bien? Gracias. Con gusto. Sí, sí quedamos claros, sí. No. Profe, perdón que lo Ujú, interrumpa, una claro. consulta. Aparte, digamos, de estas palabras que van en negrita, también, o sea, es todo el texto, digamos, como la retroalimentación, ¿verdad? Como Ujú, preguntarle al profesor, bueno, es importante ya que necesitamos, ¿verdad? Saber todo esto y en qué fallamos para la próxima. O sea, no es solo correcto. son las palabras, sino que es No, no. todo. No, no, esto es como una guía, digamos, Ok, porque son como ejemplos claves, digamos, por ejemplo, la planificación
demasiado importante, la Ujú. autonomía también, o sea, es como una guía, pero no, evidentemente, por eso yo hoy les puse toda la materia ahí como para que ustedes la fueran ahí desarrollando, ¿verdad? Sí, porque digamos, yo puse todo eso, pero también puse, ¿verdad? Lo que Ah, es, sí, digamos, la retroalimentación, tener claro, motivación y demás. claro, esa es la idea, más bien, que ustedes generen como una estructura, pero recuerde citar, ¿verdad? O por lo menos hacer esa mención del autor siempre, no Ah, se le sí, olvide, sí. ¿está Sí, bien? no, no. Sí, sí. Ok. Esto es importante, dice, utilice únicamente la unidad didáctica para citar o parafrasear con estilo APA. Entonces, aquí lo que les están pidiendo es, ¿qué es la UDM, verdad? La unidad didáctica. Eso es como una palabrilla que sale ahí en todo el desarrollo, pues, de la orientación. Es que utilicen el libro del curso, ¿verdad? Para citar esta parte, o sea, traten por lo menos en esta parte y pues donde se consulte, donde se indique más bien esto que utilizar solo el libro del curso, ¿verdad? Tercera parte, los modelos de cíclicos de Zimmerman, ¿verdad? Ya hoy vimos como una explicación de por qué es un ciclo, cuáles son como las principales implicaciones de ese ciclo, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes pues desarrollen la lectura de esas páginas, ¿verdad? 78 a 87, que también vean la frase ahí las fases, perdón, de la planificación. Y la idea es que ustedes empiecen aquí a definir, ¿verdad? Eso es muy importante. Vean, en este cuadro, en este desarrollo que está aquí, si ustedes me ponen aquí definición, en la buena teoría, esto, ¿verdad? Del análisis de la tarea es parte de la fase. Entonces, de ahí ustedes tienen que argumentar esto, ya sea por una paráfrasis, poner según autor, año, ¿verdad? Y lo que ustedes entendieron de esa definición o una cita textual. Entonces, esto tiene que estar, si hay una definición siempre, tiene que haber una cita. Recuerden que la cita en sí sola, ¿verdad? Que eso tiene que aprendérselo y para el trabajo final es muy importante. ¿Por qué? Porque en el trabajo final ya ustedes van a desarrollar una investigación o por lo menos una parte de una investigación. Entonces, si no se aprenden eso ahorita, va a ser más difícil para después, ¿verdad? Eso es como cuando a usted la mamá le dice, vea, le voy a decir algo y usted o lo toma, ¿verdad? O lo deja, pero si lo deja es un tortón porque evidentemente cuando venga el otro trabajo va a ser complejo, ¿verdad? Entonces, es como un consejo. La definición, ¿verdad? De estas palabras tienen que estar citadas o parafraseadas, eso es importante. Debilidad personal, aquí yo igual me preguntaron eso, es una buena pregunta, porque es como complicado escribirlo así, pero hay que hacerlo. La debilidad personal y la meta personal se escribe también en tercera persona, o sea, no es que pongo, mi debilidad personal es la tarea, ¿verdad? O es hacer el análisis de la tarea, eso no funciona de esa forma, sino es la debilidad personal se considera tal y tal, o sea, es escribir en tercera persona. Yo sé que es un poco complejo, pero es que hay que irse acostumbrando a esa parte, ¿verdad? Lo mismo para estas fases de la ejecución, ¿verdad? Que ahora vimos algunas, automonitoreo, autorregistro, autocontrol, ¿verdad? Ahí como la definición. Si no quieren citarlo, o por lo menos si no generan cita, tienen que generar paráfrasis, ¿verdad? Es que ese es el término. Paráfrasis es mencionar al autor, ¿verdad? Según, otra vez, apellido y año. Eso parece una lora repitiéndolo, pero cuando ustedes entregan los trabajos se les olvida. Entonces, por eso lo digo tantas veces, ¿verdad? Eso por ahí. Lo mismo con estas partes y estas definiciones, ¿verdad? La cuarta parte, que va en introducción a la cuarta, ¿verdad? Estrategias de autorregulación metacognitiva del proyecto de estudio, ¿verdad? En ese proyecto de estudio es a dónde quieren llegar ustedes, ¿verdad? Hacia dónde van, cuáles son los cursos y cuáles son las metas, ¿verdad? Básicamente es desarrollar eso con el cuadro, pues, de la página indicada, ¿verdad? Que es como importante. Y por último, ¿verdad? Los aprendizajes adquiridos. Vean, eso es como importante de mencionar. Bueno, penúltimo. Los aprendizajes adquiridos es qué aprendieron ustedes ¿verdad? En el trabajo. Generalmente los aprendizajes, o sea, lo que he visto, por lo menos lo que he revisado, es que los aprendizajes lo que hacen es, digamos, por ejemplo, aprendí a usar APA, ¿verdad? Que eso no es un aprendizaje como tal, es aprender a usar APA porque tal y tal cosa, o sea, hay que desarrollar los aprendizajes, no solo mencionarlos. Además, no se escribe en primera persona, no se pone aprendí, entendimos, eso no, es se aprendió, se analizó, ok, o por ejemplo, uno de los aprendizajes, el uso de APA como herramienta para tal cosa, ¿no? Y además de eso, para tal y tal, o sea, es escribir, es un párrafo de cada aprendizaje, no es solo una mención, eso es como muy importante. ¿En qué se basan los aprendizajes o cómo se hacen los aprendizajes, verdad? Se supone, o por lo menos en la buena teoría, ustedes deberían de tener un aprendizaje de esta parte. Entonces, a modo de orden, ¿verdad? Si yo fuera ustedes, lo que haría es
Por ejemplo, venirme a la parte 2 donde está la autorreflexión y hacer un aprendizaje de eso. O sea, ¿qué aprendí de eso? Ahí tenemos uno. ¿Qué tenemos del modelo de Zimmerman, verdad? ¿Qué aprendí de eso? Ok. Y después me vengo a esta parte donde dice estrategias. Ajá. Sí, Lo de los aprendizajes adquiridos iguales en tercera persona. sí, correcto, siempre. Ujú. Siempre, siempre va a escribir en tercera persona en todo el documento, o sea, eso en todas las partes. Ajá. Que eso es muy importante. Con gusto. Ok, cuarto aprendizaje debería ser esta parte, ¿verdad? Estrategias de autorregulación, metacognitivas, el proyecto de estudio. Esa es como la forma de hacer los aprendizajes. Entonces, en una buena teoría, yo esperaría revisar 4 aprendizajes de cada una de las partes que están desarrollando, ¿verdad? Y además, aquí se indica que debe haber un quinto aprendizaje. Ese quinto aprendizaje es ya que aprendieron ustedes personalmente de eso, ¿verdad? En tercera persona, no se les olvide. Ok. Y por último, la lista de referencias. Vea, esta parte fallaron mucho. Creo que se les olvidó. Yo no sé qué pasó por ahí. Esa lista de referencias es los libros que ustedes utilizaron pues para realizar el trabajo, ¿verdad? En este caso, habrían 2 referencias, básicamente. Si ustedes utilizan más, pues buenísimo, pero habrían 2 referencias. La orientación académica y el libro del curso, ¿verdad? Esas son como las 2 más importantes. Entonces, al final tiene que estar esa referencia sí o sí. Si no está esa referencia, pues obviamente las citas no tienen referencia y vamos a tener ahí problemas con Apple. Importante mencionar, todos los trabajos se entregan en PDF, todos, ¿verdad? O sea, sin excepción, todos en PDF. Esto es muy importante porque si no van a perder pues el porcentaje de la entrega en esa parte, que son de 5 puntos, si no me equivoco, 4 creo. Entonces, obviamente no van a empezar perdiendo con eso. ¿Cómo se transforma PDF en la orientación académica? Hay como una explicación de eso. Si no, ustedes ponen en YouTube un videito, ¿verdad? Cómo pasar un Word a PDF, es muy, muy sencillo, ¿verdad? Ahora, importante, la mayoría o casi todos me agregaron la escala de calificación al trabajo. Eso no lo agreguen, o sea, no es necesario. Esta parte de escala de calificación no es necesario. Entonces, vamos a esa parte de forma, ¿verdad? No es necesario agregarme todo esto del inicio, ni la descripción del proyecto, ni la justificación, ni los objetivos, ni nada de eso. No es necesario agregar la primera parte de la orientación académica donde viene la introducción, nada de eso. El trabajo de ustedes inicia desde la portada, ¿verdad? Tiene un índice, que eso es muy importante. Índice de contenidos. Para tener un índice, que es donde están los números de página que ustedes van desarrollando, tienen que enumerar cada una de las páginas de su trabajo. Eso es esencial, ¿verdad? Entonces, portada, o sea, ¿qué tienen que agregar? Así, literal, portada, índice, ¿verdad? De, de los capítulos o el desarrollo que ustedes tienen y después empiezan directamente desde la introducción, no agregándome esta parte de la introducción donde viene la que hay que hacer, ¿verdad? Eso no se agrega, sino de una vez escribiendo la introducción. En la parte de la reflexión, yo espero ver nada más esta segunda parte donde viene la importancia de la UNED, ¿verdad? O sea, como el título y empezar de una vez esto que dice, realice actividades, eso no me lo agregan, ¿verdad? ¿Ok? Igual con el modelo de Zimmerman, otra vez solo el título, ¿verdad? Nada de lo otro. Y obviamente en este sí, en el cuadro ya sí yo voy a esperar ver un cuadro con las definiciones de APA, ¿verdad? O referencias de APA, la debilidad personal y la meta, ¿ok? Estamos ahí con eso. Y no me agregan Profe, la escala de permiso. calificación. Ajá. Profe, perdón. En el punto 3 se pueden utilizar otras fuentes que no sean solamente la del libro, ¿verdad? Sí, en el punto 3 lo puedes realizar, pero Y generalmente el libro tiene como de casi que todo, pero sí, sí, sí puede. Nada bueno, más, eso muchas sí, es gracias. importante. Si vas a utilizar otras fuentes, no es que todas estas me las hagas con otras fuentes, es utilizando el libro como prioridad y puedes utilizar otras fuentes sin problema. Está bien, gracias. Con gusto. Ok. ¿Dudas, consultas de ese trabajo o de todo lo que hemos visto? ¿Dudas, Profe, Yo, consultas? una bueno, consulta. Claro. Es Ajá. solo para quedar claros, en la parte de referencias, entonces tienen que haber todos, que es lo del libro y lo de la orientación académica. Sí, correcto. Ok. Correcto. Ujú. Ok. profe, yo tengo una consulta con respecto a lo del plan de estudio, digamos, ¿eso Sí. hay que poner igual la referencia al final? Básicamente, digamos, la referencia final se refiere en el cuadro, así es la cosa. No, no, en la ¿Cómo? referencia bibliográfica, digamos, poner de dónde saqué yo eso, o usted, ya, digamos, ya da por hecho que eso se sacó de la página de la UNED. No, digamos, sí sería bueno pues agregar la referencia. Ahora, en los cuadros, eso es muy importante. A nivel general, igual eso no tiene como mayor puntaje, pero es importante.
todos los cuadros que ustedes desarrollen, si ustedes están en el cuadro, por ejemplo, de la orientación, entonces tienen que ponerle abajo fuente 2 puntos, orientación académica, o fuente 2 puntos, Carrillo y Año. Pero si ya usted al final, pues va a tener ahí las dos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Las dos referencias, la orientación y la del libro, del curso, pero todos los cuadros tienen que tener como esa mención. Fuente, 2 puntos, ¿verdad? Y agregan la fuente, o sea, el apellido del autor y el año. Y generalmente arriba usted le pone cuadro número 1. Eso es como para cuando ustedes vayan a hacer ya procesos de tesis y todo, se vayan acostumbrando. Entonces, para que lo tengan por ahí. Pero sí, básicamente es eso. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. ¿Duda, consulta? No, todo claro. Sí, pues nadie me habla, nadie me dice, estamos claros, sí, no hay dudas, estamos. Ok. Si es así, buenísimo. Entonces, pues básicamente ese es el desarrollo de la tutoría, ¿verdad? Recuerden que esta tutoría yo se la subo hoy, si apenas se descargue, ¿verdad? Se las pongo ahí como en YouTube, la pueden volver a revisar, la pueden volver a ver. Traten de, o sea, ojalá les sirva algo en ese sentido de gestionar el tiempo para poder entregar a su trabajo como corresponde, ¿verdad? En el momento pues indicado. Y si tuvieran alguna duda, pues como siempre, ahí estoy en el foro, ¿verdad? O estoy pendiente pues de ustedes. No se les olvide también hacer las consultas. Algunos me han hecho consultas al correo, digamos, de la ONED. No es que no quiera contestar el correo como tal, yo se los contesto, pero el detalle es que el curso siempre se hace en el entorno. Entonces, todas esas consultas es mejor realizarlas directamente en el entorno, o ya sea por correo del entorno, ¿verdad? Que es igual donde ustedes ingresan o por medio del foro de dudas. Si tuvieran alguna otra duda o así, con todo gusto. Entonces, pues eso sería por hoy y estaremos dando por finalizado esta tutoría y muchísimas gracias. Y espero que haya sido pues bastante funcional para ustedes.